Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. hola, profe. Hola, profe. Hola, chicos. Oye, con esta sección yo el otro día alcancé a terminar el PowerPoint, ¿no es cierto? Ustedes son la sección 2 o 1. Ya Profe. siento. Sí, profe. Ay, la Siri, ¿por qué me habla? Ya. ¿Cómo, perdón? Creo que sí lo terminamos, Sí, pero faltaron los ejercicios. ¿De los ejercicios, profe? No, hoy día es la clase de ejercicios que tenía que ver si era la sección con la que tenía que retomar la clase o partíamos con los ejercicios. Esta es sección 1, la sección de Enzo y de Yesenia y de Chidra, ¿cierto? Álvaro. Sí, profe. Sí. No, sí, con ustedes terminé el otro día. Ok. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Ustedes vieron que les subí a sus archivos de Teams, les subí le subí un Excel y le subí una planificación, una programación que es mi programación del año. Por favor, vayan allá y la abren por mientras porque vamos a trabajar con esto, ¿ya? ¿Lo están buscando? Voy a compartir Sí, profe. la pantalla. Ok, entonces yo tengo... Ok. Profe, ¿cómo es el documento? Mira, este es el PDF y el otro es un Excel como esto. Dice algo así, taller de programación 25 de octubre. ¿Lo encuentran? Sí, Está profe. en material de clases, ahí está. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Perfecto, podemos empezar entonces. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se la estoy compartiendo? Sí, profe. Ok, ya miren. Este es un formato de programación que tienen los nutricionistas en APS. Sistema de programación en red, detalle programación, el departamento de la red asistencial, dirección de servicio de salud Araucanía Sur, ese es mi root, este es mi nombre, mi estamento, yo soy nutricionista, y el periodo, por ejemplo, para el año 2020, que la programación que teníamos vigente, consistía de 250 días hábiles. Esto de los días hábiles va modificándose año a año, pero sobre esto nosotros vamos a hacer los descuentos de las vacaciones y de la capacitación. Eso se los voy a enseñar en un ratito más. Ahora las actividades a programar se dividen de acuerdo a los grupos etarios. Como ustedes pueden ver acá, la consulta infantil de 0 a 9 años, tenemos dentro de las actividades, está la consulta nutricional del quinto mes y la consulta nutricional de los 3 años y medio. Ambas consultas son consultas obligatorias en que los niños que asisten y están en control en el programa infantil tienen que pasar por nutricionista. Existe una derivación obligatoria. Entonces, ustedes allí, ¿con quién tendrían que coordinarse para la derivación de estos pacientitos, chicos? ¿Con la enfermera?
con la enfermera que hace el control de niño sano, porque el control de niño sano lo hace el médico, pero solamente al mes, y posteriormente solo lo hace la enfermera. Entonces son ellas que a la determinada edad del niño tienen que derivarlo para que pase por la consulta nutricional. Luego tenemos la consulta nutricional de malnutrición por déficit. ¿A quiénes vemos acá en la consulta nutricional por déficit? ¿Qué tipo de pacientes vemos acá, chicos? ¿Prematuros puede ser? Sí, pudiese ser si no han tenido ganancias pondorales y estaturales adecuadas. ¿Y a quién más vemos? ¿Qué diagnóstico de los niños vemos acá en la consulta de malnutrición por déficit? ¿Riesgo de desnutrición? Perfecto. ¿Y quién más? Desnutridos. Perfecto. Entonces acá tenemos que sumar todos los niños sobre desnutridos y riesgo de desnutrición, y aquí vamos a agruparlo para programar la consulta nutricional por déficit. Y la consulta nutricional de malnutrición por exceso, ¿a quiénes vemos acá? Sobrepeso y obesidad. Correcto, sobrepeso y obesidad son estos los niños que vamos a sumar. Dentro de las actividades que desarrollamos los nutricionistas están las actividades del programa Elige Vida Sana, que está enfocado a diferentes grupos etarios. Entre ellos está el niño del programa infantil, que son que si tú eres la nutricionista del programa tendrías que estar programando. En este caso yo no lo soy, por eso no programé ninguna actividad de este orden. ¿Profe? Diga. ¿Esos niños que tienen talla baja, igual los vemos nosotros? Sí, habitualmente igual los pasan para que hagamos alguna evaluación sobre alimentación o derivaciones. Habitualmente cuando nosotros teníamos pediatra, que hubo un tiempo, bastante tiempo que tuvimos pediatra, estos niños los evaluábamos nosotros. Y hacíamos la derivación correspondiente con una valoración de la alimentación y con algunas indicaciones. Sí los vemos. También está el tipo consulta nutricional, que pueden ser otras consultas. ¿Cómo qué consultas creen ustedes que podríamos atender nosotros para los niños de 0 a 9 años? ¿Qué atención nosotros podemos dar? ¿Por qué razón pueden llegar a consultar? ¿Técnicas de lactancia, profe? Ya, pero eso sería una consulta lactancia materna, que la tenemos justo abajo. ¿Por sobrepeso, profe? O bueno, igual esto. No, porque eso ya está en la consulta nutricional por exceso. ¿Quiénes pueden ser la consulta nutricional? Profe, ¿puede ser por el cambio de alimentación? Eso, alimentación complementaria. Alimentación complementaria, pero la alimentación complementaria la vemos al 5.º mes para adelantarnos hacia la situación. ¿Profe, pueden ser algún niño, no sé, que esté con alguna dislipidemia o con alguna intolerancia alimentaria? ¿Alguna alergia alimentaria? Alergia. O también, pudiese ser por una constipación, pueden derivarlo, un niño hospitalizado que lo mande con algún tipo de régimen o restricción. Esas serían las consultas nutricionales, o algún niño que le tomaron exámenes, puede estar con dislipidemia, que no es difícil encontrar niños con dislipidemia, sobre todo por los niveles de obesidad que estamos manejando actualmente. Entonces, estas son las consultas nutricionales. Como ustedes pueden ver acá, estas son las actividades que los nutricionistas desarrollamos en el programa infantil. Ustedes en la primera columna dicen número de actividades anuales programadas. ¿Cómo creen que llegamos a este número?
Porque se nos... Según la población. Ya, hay actividades que nosotros vamos a desarrollar según la población, como puede ser la consulta nutricional del 5º mes y de los 3 años y medio. También lo podemos ver de acuerdo a la población, pero por los tarjeteros, a través de los REMPE, los niños con malnutrición con déficit y los con malnutrición por exceso. Pues ahí tenemos la población. Pero aquí, si ustedes se fijan, aquí hablamos de actividades. Entonces, para llegar al número total de actividades anuales, ¿qué tiene que haber sucedido antes para que nosotros lleguemos a este número? Tenemos que saber cuántos niños son y ¿qué más tenemos que saber para que lleguemos al número de actividades? La población inscrita en FONASA. Ya, o sea, sí, podemos hablar de la población, ya sea la inscrita en FONASA o la población bajo control en un tarjetero, pero para llegar al número de actividades, porque por un lado tenemos la población y por el otro lado tenemos el número de actividades, pero antes hay un paso previo que tenemos que no saltarnos para llegar a eso. Tenemos que multiplicar por qué, chiquillos. Por la población bajo control, ¿o no? Claro, la población bajo control, tenemos que multiplicarlo por ¿qué? ¿Se acuerdan? Esto ya lo hemos visto en los otros talleres. ¿No es la concentración? Perfecto, por la concentración, entendiendo que la concentración es el número de veces en el año, porque estamos haciendo una programación anual que vamos a ver ese niño. Entonces, por ejemplo, la consulta del 5º mes, ¿cuántas veces al año se ven? ¿Cómo, profe? En la consulta, 50. esos son la cantidad de actividades que voy a realizar, que son 50 consultas nutricionales del 5º mes. Pero, ¿cuántas veces en el año veo un niño de 5 meses? Una vez. Una vez, perfecto, porque solamente una vez en el año el niño va a tener 5 meses. Entonces, ¿la concentración de cuánto es? De 1. Concentración de 1. Con los ejercicios les va a ir quedando más claro, Tomás. Y los 3 años y medio, la consulta nutricional de los 3 años y medio. ¿Cuántas veces en el año la veo un niño yo de 3 años y medio? Una vez. Una vez. Concentración de 1. Bien. Un niño con malnutrición por déficit. ¿Cuántas veces en el año yo veo un niño en estas condiciones? Se ven una vez y uno le dice, bueno, mamá, vea si usted si sube de peso o no. No. Hasta que el niño llegue a un peso normal, normalidad. Claro, hasta que con los esfuerzos de la madre y nuestro, llevemos su curva pondoestatural a una zona de normalidad o una curva ascendente dentro de una curva ascendente por un periodo y mantenida en el tiempo. Entonces, habitualmente, por el programa de alimentación complementaria, ¿cuántas veces vemos un niño donde le estamos entregando alimento? Mensualmente. Mensualmente. ¿Por cuánto tiempo? Porque este no es para siempre, siempre. Hasta los 6 o 9 años, algo así. Ya. Los niños de 0 a 6 años tienen derecho al programa de alimentación complementaria. Y si están en condición de malnutrición por déficit,
Durante 6 meses, durante un año calendario, pueden recibir el apoyo del programa de alimentación complementaria. O sea, ¿cuántas veces deberíamos ver un niño desnutrido o riesgo de nutrición? Serían 6 veces. Entonces, ahí tendríamos la concentración de 6. O sea, perdón, claro, de 6. Tendríamos que tener, por ejemplo, si aquí fueron 20 niños y los veo 6 veces en el año, ¿de cuántos niños estoy hablando? ¿Cómo, profe? Ya. La concentración de un niño riesgo o desnutrido lo veo 6 veces en el año. Si yo programé 20 actividades, ¿de cuántos niños estoy hablando? ¿De 3? De 3 niños y me sobran 2 actividades, ¿no es cierto? Porque serían 3 niños por 6 controles, una concentración de 6 son 18 y me sobran 2. Esas 2, ¿por qué pueden sobrar? ¿Por qué pueden sobrar? Porque esos son los niños de arrastre que uno tenía el año anterior. ¿Esa idea la logro hacer entender? ¿Podrían ser entonces esos niños que no lograron como volver a su peso normal y siguieron para el próximo año? Exactamente, justo. Ingresaron el año anterior y pudiese ser que le quedaron un par de controles hasta llegar a los 6 y son los que programé aquí. Y como son tan poquitos, en el caso mío fueron 3 niños más 2 actividades que venían del año anterior y por eso hay 20 actividades anuales. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. La malnutrición por exceso tiene una concentración que depende del recurso humano disponible. Si hay nutricionistas, por ejemplo, que ven los niños sobrepeso y obeso todos los meses, hay otras que lo ven mes por medio, otras que lo ven con una concentración de 3 o con una concentración de 4 veces al año. Habitualmente los niños en riesgo de nutrición, en particular, porque ahí la norma no está clara, yo lo veo y lo planifico 3 veces al año. ¿Cuántos niños me planifiqué si lo veo 3 veces al año, chiquillos? ¿22? Perfecto, 22. Porque son 22 niños por la concentración de 3, son 66 actividades anuales. La consulta nutricional, esta se programa de acuerdo al observado el año anterior. Entonces, si yo hice, por ejemplo, hice 30 consultas nutricionales, dentro de mi estadística que recopilé del REM, entonces la aumento un poquitito porque habitualmente la población aumenta y para eso me programé 35. Entonces, esta fue de acuerdo a lo observado. Y la de lactancia materna también es de acuerdo a lo observado. Voy a dedicar un ratito a explicar bien este cuadrito porque los otros tienen la misma lógica. Ahora, ya llegamos a la cantidad de actividades anuales, que ya las tenemos acá, que fue la población multiplicada por la concentración, y ahora vamos a aplicarnos para saber cuántas horas anuales necesitamos para atender esa población. Para eso, las actividades anuales las vamos a dividir ¿por qué? ¿Por qué vamos a dividir por el rendimiento? Y el rendimiento lo vamos a entender como el número de actividades que yo alcanzo a hacer en un periodo de 1 hora. Ese es el rendimiento. Entonces, si yo tengo 25 actividades de consulta nutricional del 5.º mes,
lo divido por el rendimiento y yo voy a ocupar 25 horas anuales para la consulta del quinto mes. Y así sucesivamente, las 15 actividades de los niños de 3 años y medio, lo divido por el rendimiento de 2 y voy a ocupar 7,5 horas anuales para atender los niños de 3 años y medio. Voy a ocupar 10 horas para atender los niños con déficit y voy a ocupar 33 horas para atender niños con excesos. Consultas nutricionales voy a ocupar 17,5 horas y para lactancia materna 5 horas. ¿Todos me siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok. A ustedes les puede parecer raro, diga, oye, pero si hay tanta malnutrición por exceso, ¿por qué la profe ve tan pocos niños? Esto tiene que ver directamente cómo tenemos distribuidas las funciones dentro del CESFAM, porque nosotros somos 2 nutricionistas, entonces yo veo habitualmente más adultos y mi colega ve más niños, pero por el modelo de salud familiar tengo que ver niños igual. ¿Ya? Y así está. Lo mismo sucede después con, recuerda, estamos en las consultas, después seguimos en las consultas de los adolescentes, y en las consultas de los adolescentes recién aparece la consulta nutricional en población adolescente, perdón, quería decir consulta nutricional de embarazada adolescente, que también aparece acá. Tiene la misma lógica, la consulta nutricional posparto, la consulta nutricional de Elige Vida Sana y la consulta nutricional de seguimiento de Elige Vida Sana. Acá tenemos, como no soy Nutri Elige Vida Sana, no programo. Sí programo 5 consultas nutricional posparto y el atender a 10 embarazadas adolescentes. Y consulta nutricional de adolescente a 20. ¿Por qué tampoco dirán si adolescentes son muchísimos en Amanecer? Es porque los niños, al no tener un programa que los acoja propiamente tal, no asisten de mutuo propio a la consulta nutricional, si no lo lleva su mamá o si no son beneficiarios de la ficha CLAP, que es este examen preventivo que se le hace al adolescente. Seguimos con la consulta. Ahora vamos a las consultas, vamos acá, miren, en la consulta del adulto de 20 a 64 años, que estos son los grupos etarios que nosotros tenemos. Tenemos la consulta nutricional de adultos, la consulta nutricional de embarazadas, la consulta nutricional posparto. Esta habitualmente es a los 8 meses. Y luego, nuevamente, Vida Sana, que no tenemos indicación de consulta. No es necesario que yo les vuelva a repetir esto, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a estos números? ¿Es así? ¿No es necesario? A mí me quedó claro, profe. No, profe. Perfecto. Seguimos con las consultas para los mayores. Miren acá, los mayores 65 años, consulta nutricional de los adultos mayores. Acá tenemos la consulta nutricional. ¿Qué tipo de personas son las que llegan a las consultas nutricionales? Son las personas que tienen, por ejemplo, aquí ustedes pueden ir con el seguimiento de la baja de peso, lo pueden planificar como una consulta nutricional. Un persona egresado de una hospitalización, puede ser una persona con constipación, puede ser una persona que pidió de mutuo propio una evaluación nutricional. Entonces, esas personas son las que nosotros vamos a programar acá, que son distintos los controles. Por favor, miren eso. Estamos hasta aquí, donde voy moviendo el cursor, estamos con las consultas. Abarcamos todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la adultez. Aparte de las consultas, yo también tengo que programar los controles. ¿Y qué tipo de controles voy a programar?
en el caso de los niños de 0 a 9 años, los controles son de los niños con necesidades especiales o los NANEAS. En nuestro CESFAM tenemos un solo niño que tiene Down y dejamos programado siempre una actividad más por si llega nuevamente un paciente o ingresa para los diferentes grupos etarios. ¿Ven la diferencia acá? Si ustedes se fijan, para los niños con NANEAS tenemos un rendimiento más alto o más bajo, chiquillos. Más bajo. bajo. Más bajo. Más ¿Por bajo. qué? Porque vamos a ocupar más tiempo en la atención de este tipo de personas, de estos niños. Ahí está. Para los controles de adolescentes, vamos acá, controles, estamos nuevamente en el ciclo vital, en adolescente, controles de adolescentes de 10 a 19 años que cursen con alguna patología crónica que nos corresponda a nosotros evaluar, pues no va a ser una epilepsia que nosotros no tenemos nada que ver allí. Una diabetes tipo 1 pudiese ser, un niño, nosotros en este caso no tengo niño en esa condición, por lo tanto no programé. Seguimos con los controles y aquí empiezan a aparecer los controles cardiovasculares. Encontramos controles de adultos de 20 a 64 años, donde tenemos desagregado los exámenes de medicina preventivo, los EM, que los nutricionistas realizamos y programamos, que tienen este rendimiento, y el control de salud cardiovascular, que aquí vamos a considerar los pacientes que tenemos en control del programa. Programa Salud Cardiovascular de 20 a 64 años. Y lo mismo sucede con las personas de 65 y más años. Aquí les voy a decir algo. Dice, examen de medicina preventivo en PAM, que los nutricionistas estamos capacitados como para desarrollar el EMPAM, pero habitualmente no nos entregan la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, habitualmente no hay programación. En mi CESFAM ya la situación es bien compleja. La enfermera ni por nada quiere que ningún otro profesional haga EMPAM, que también los kinesiólogos podrían revisarlo, pero no lo están desarrollando. Entonces nosotros no programamos EMPAM. El EMPAM, recordemos que es una actividad muy, pero muy similar al EFAM, pero con adultos mayores. Está en 65 y más años, encontramos los adultos mayores de control de salud cardiovascular también. Y en esta sección, actividad de promoción y prevención, están algunas actividades como están las consejerías de lactancia materna, las consejerías en VIH que podríamos realizar, pero en realidad aquí esto no tiene mucho asidero, encuentro yo, para mi gusto, y aquí hago una crítica bastante importante a los procesos de programación, porque nos programan consejerías en VIH a los nutricionistas o en sexual y reproductiva, pero nos programan consejería en alimentación saludable. Entonces, como que en esta parte los del ministerio se anduvieron cayendo un poco. También acá está una actividad propia del modelo de salud familiar, que es la consejería familiar, donde vamos a hacer una intervención al paciente índice más su grupo familiar. Hay unos talleres que se realizan y hay que tener una capacitación especial que se llama Nadie es Perfecto, que también lo pueden desarrollar los nutricionistas. De las actividades de promoción y prevención están los círculos de vida sana, que las desarrolla la nutricionista del programa Vida Sana. Educación grupal y la presentación de estudios de familia,
que es otra actividad propia del modelo de salud familiar, que se la voy a explicar más adelante, los estudios familias, de los cuales se le hace intervención, promoción y colaboración con grupos de autoayuda, cuando tú conformas grupos, por ejemplo, los huertos que tengo yo, la consejería individual, la educación grupal y otras actividades donde tú vas a participar, como son los consejos consultivos o los codelos, las mesas territoriales, donde tu tiempo es igual de trabajo y tienes que planificarla en acciones de promoción y prevención de salud. Los rendimientos aquí te lo establece. ¿Todo bien ahí? ¿Hasta acá? Sí, profe. Niños, ya. Seguimos avanzando en el proceso de programación. Vimos las consultas en todo el ciclo vital, vimos los controles en el ciclo vital, vimos las actividades de prevención y promoción. Ahora vamos a ver cuáles son las actividades en domicilios y otros espacios, como son la visita domiciliaria integral, que es la que se desarrolla con uno o más profesionales, visitas con fines de tratamiento y procedimiento en domicilio, que podemos ir por ejemplo, a evaluar a un paciente que está con una sonda, alimentándose por sonda, como lo está haciendo, y la evaluación de sobrecarga del cuidador STARI, que habitualmente nosotros no lo realizamos, pero podríamos hacerlo. Y por último, están las actividades administrativas que participa el nutricionista, como son las reuniones de sector, las reuniones de programa local, las reuniones de equipo gestor, de los comités en los que participe, las reuniones ampliadas locales, reuniones con el Servicio de Salud o con la Seremi, reuniones de jefe de sector, reuniones de jefe de programa, estadísticas mensuales. Y todo esto nos tiene que calzar con la cantidad de horas anuales disponibles que tú tengas para atender en forma directa los beneficiarios. Entonces, aquí les voy a enseñar a hacer este cálculo ahora. Con respecto a esto, antes que nos pasemos al Excel, ¿alguna consulta, algo que quieren que les explique? Bueno, vamos Profe, ¿esas horas anuales se las da usted el servicio o usted debe calcularlas a mano? hay que Ojalá. esta planillita que nosotros tenemos acá, esta está vinculada y se suma solita, pero nosotros vamos a hacer ejercicio trabajando en un Excel, chiquillo. Ahora, porque yo no tengo acceso a esta plataforma como para poder facilitarlo. Pero estas horas anuales yo ingreso el número de actividades al año e inmediatamente me sale el número de horas que voy a utilizar para esa actividad del año. ¿Todo bien? Vamos a abrir el Excel ahora. No. Para que ustedes comiencen a trabajar solitos. Ya. Para hacer este cálculo de horas al día, cuántas horas al día voy a necesitar, tengo que saber algunos datos. El primer dato que tengo que saber, cuáles son la cantidad de días hábiles que va a tener el año calendario. Aquí se le restan los fines de semana, los feriados, los festivos, ya están restados. Entonces, los días trabajables, por decirlo de alguna forma, se los da el servicio para cada año y para el año 2020 eran 250 días. Cuando una persona comienza a trabajar, uno de los beneficios que tiene son 15 días de vacaciones.
Entonces, los días de vacaciones, ¿trabajamos o no? No trabajamos, por lo tanto, no se programan. Entonces, a los 250 días hábiles que yo tendría que trabajar, le resto el periodo de vacaciones, que son de 15 días para las personas que tienen menos de 15 años de ejercicio de la profesión. Entre 15 y 20 años son 20 días de vacaciones y más de 20 años de trabajo son 25 días de vacaciones. El ejercicio que estamos haciendo ahora son 15, con una persona que tiene menos de 15 años de trabajo, por lo tanto le corresponden 15 días de vacaciones. Por ley 19378, que es del Estatuto de Atención Primaria, todos los trabajadores tienen derecho a 5 días de capacitación pagada. O sea, quiere decir que te mantienen el sueldo y tú puedes ir a la capacitación. Por lo tanto, y esta te da el puntaje para tu carrera funcionaria, por lo tanto, nadie le gusta perderse los días de capacitación y estos también se descuentan de los días a trabajar. Entonces, ¿cuántos días de capacitación tenemos al año? Son 5 por ley. Ya estaríamos restándole los 15 las vacaciones y los 5 días de capacitación, que equivalen a 20 días. Si teníamos que trabajar 250 días hábiles, menos los 20, los días a programar son 230 días. ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántas horas al día tenemos que trabajar? Cuando estamos en una jornada de 44 horas. 8. ¿8 solitas? 8,8. 8,8 horas, lo que es equivalente a 8 horas con 48 minutos. Y de esas 8 con 48 minutos, ¿es toda programable, chiquillos? No. No. ¿Qué tenemos que restarle? La colación. La hora de colación. No, no es de una hora, ojalá fuera una hora, es de media hora la colación. Entonces, a las 8 horas, punto 48, ¿cuánto le restamos? 30 minutos. 30. Entonces, programable, ¿cuánto tiempo nos queda? 8 horas 15 minutos. 8 horas 18 minutos. 8 horas 18 minutos. Y esto, que es horas día, son 8,18. Lo multiplico por los 230 días a programar y me da el total de horas programables que tengo en el año. ¿Bien? Sí, profe. Profe, Diga. ¿esos días hábiles no están considerados los días feriados? Ya, cuando un año tiene 365 días y de esos 365 días voy a descontar los días feriados, los días festivos. Entonces sí están considerados. Ya están descontados, por decirlo de alguna forma. ¿Todo bien? Ya, profe. Sí. Ya están descontados. Ahora vamos a hacer ejercicio de programación. Se van a ir a la primera pestañita, a ver, que dice infantil. No, hay una anterior a esa. Ya, dice infantil ejercicios, de ejercicio. ¿La encontraron? Sí, profe. Sí, profe. Ok, aquí lo van a hacer solitos. Entonces, para ello, van a utilizar y van a buscar la información en el REM, donde en la pestaña siguiente de infantil
está infantil. Y ahí se van a encontrar con la población infantil que les estuve explicando la semana pasada. Vamos a ver la población, les pregunto, ¿cuántas consultas de quinto mes tienen que hacer? Y aquí yo les dejé un mensajito. Considere los lactantes entre 0 y 11 meses. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahí? Sumar los niños de 0 hasta los 11 meses. Y ese lo colocan acá como población bajo control. Y eso le da el número de actividades anuales. Y eso mismo lo hacen con los 3 años y medio, que le dije, consideren los preescolares de 24 a 35 meses. La consulta nutricional por déficit, les digo, diagnósticos de nutridos, de nutrición secundaria y riesgo de nutrición. Malnutrición por exceso, les digo que consideren el sobrepeso y el obeso. La consulta nutricional, según lo observado el año anterior, y el año anterior le puse un mensajito. Número de consulta año anterior, 654. Después tengo consulta de lactancia materna de 6 meses, el mensajito que dice, según lo observado el año anterior, que son 38. Ya, a calcular, chiquillos, veamos cómo nos resulta esto. Partamos. Este primer cuadrito quiero que ustedes lo comiencen a desarrollar. ¿Todo bien? ¿Sí? Háganlo solito, busquen la información en el REM, de acuerdo a los diagnósticos nutricionales, de acuerdo a lo observado, y veamos el número de actividades a programar. Partamos con eso. Apago mi cámara, pero estoy aquí presente. Vamos a dar, son 10 para las 6, hasta las 6 será mucho. Cuando termine el primero me avisa, y ahí vamos marcando el tiempo. ¿Están trabajando, chiquillos? Sí, profe. Ok. Voy a pasar lista ya. En su alegría. Presente. Catalina Arias.
Yesenia Bamondes. Chidra Brandt. Presente, profe. Ok. Alfonso Bustos. Presente, profe. Jessica Cayumán. Janet Coya. Presente, profe. César Díaz. Ruth Esparza. Presente, profe. Ok, Ruth. Valentina Flores. Presente, profe. Álvaro Gajardo. Presente, profe. Ya. Catalina Gallegos. Presente, profe. Bien. Michelle González. Ya. Profe, Sí, Michelle González. Ah, ya. lo hablé. Gracias. Catalina Guayquiñir. Presente, profe. Bien, Catalina. Catalina Guanchuleo. Presente, profe. Bien. Catherine Guanchún. Presente, profe. Michelle Lagos. Presente, profe. Ya. Romina McDowell. Joana Muñoz. Daniela Nartoch. Presente, profe. Ok. Camila Ramos. Nayeli Repol. Presente, profe. Ok, Nayaret. Catherine Riquelme. Presente, profe. Ya. Evelyn Sánchez. Hola, profe, presente. Hola, Evelyn. Nicole Soto. Presente, profe. Ok. Valentina Vázquez. Presente, profe. Ya. Mariana Vázquez. Presente, profe. Bien. Catalina Zavala. Presente, profe. Ya. Benjamín Cortés. Presente, profe. Ya, Benjamín. Camila Lagos. Presente, profe. Ya. Y por último, Sebastián Alegría. Presente, profe. Perfecto. Vamos. ¿Estamos listos con el ejercicio, chiquillos? ¿Sí? Dice consulta nutricional del quinto mes y el mensajito que decía, considera a los lactantes de 0 a 11 meses. Nos íbamos a la hojita de al lado y veíamos cuántos niños de 0 a 11 meses teníamos. ¿Dónde lo podríamos tomar? Podríamos, como son edades solamente, podríamos haberlo tomado en el total de arriba o en el total de abajo, donde ustedes hubiesen querido. El total de abajo pensando en el diagnóstico nutricional integrado, porque todos tienen que cuadrar. Entonces, de 0 a 11 meses, lo tomo arriba mejor, porque ahí voy de 0 a 11 meses. ¿Cuántos niños son? 302. 302. ¿Qué es lo que voy a registrar acá? La población bajo control son 302. Si tengo una concentración de 1, ¿cuántas actividades anuales tengo que hacer? 302. 302. Ok. Después decía los 3 años y medio, considere los preescolares de 24 a 35 meses. Vamos nuevamente de 24 a 35 meses. Vamos a considerarlo. 24 a 35 meses. ¿Cuántos niños son? 270. ¿Cierto? ¿Le sumo lo mismo a ustedes? Sí.
270, por lo tanto son 270 niños con una concentración de 1, actividades anuales son 270. Profe, ¿puede repetir ese? Por favor. Acá, mira, porque el mensajito decía, considere los preescolares entre 24 y 35 meses. Vamos acá y buscamos entre 24 y 35 meses, sumamos que son 270. Ese es el número que colocamos acá como población bajo control, 270, y la concentración se estableció de una al año. 270 por 1, 270, actividades anuales, 270. Para la malnutrición por déficit establecimos que eran los niños con diagnóstico de desnutrición, desnutrido secundario y riesgo de desnutrición. Entonces, y esto era de toda la edad, no establecía edad. Entonces teníamos que, ¿hasta qué edad teníamos que sumar estos niñitos? ¿Hasta qué edad, chiquillos? Hasta los 35 meses. Hasta los 6 años, y esos son los 6 años, ¿qué edad es? 12 por 6 son 71 meses, hasta los 71 meses, 29 días. Ya, entonces teníamos que una concentración de 9 controles anuales. Vamos al programa infantil. ¿Dónde encontramos ese? En el diagnóstico nutricional integrado. ¿Cuántos niños teníamos de riesgo de desnutrir y desnutridos? 46. 46 niños teníamos. Y acá abajito yo les puse que consideramos la desnutrición secundaria y teníamos dos con desnutrición secundaria. 38 más los 8 y más 2. Tenemos 46 niños. Vamos a colocar acá esto por mientras. 46 más, porque aquí, ¿hasta qué edad llegamos, chiquillos? 6 años. Ya, ¿y aquí llegamos hasta los 6 años? No, porque llegamos hasta los 59 meses. Que es equivalente a 5 años. Nos falta un añito todavía. ¿De dónde lo sacábamos? ¿Se acuerdan de esto? ¿No es cierto? Que la población está dividida en la población infantil, está en dos tablitas. Aquí tenemos de los 0 a los 5 y acá tenemos de los 6 hasta los 9 años. Me falta sumarle los niños riesgo de desnutrir y los niños desnutridos, más la desnutrición secundaria de el primer, de aquí no. ¿Cuántos niños son? 4. Pero ¿por qué en el total sale 5, profe? Porque hay un niño de más de 6 años que está desnutrido, por eso es que salen 5. Pero este niño no nosotros usando, porque nosotros estamos planificando solamente estos niñitos, hasta los 6. Entonces, ¿qué teníamos que sumarle acá? Teníamos que sumarle más los 4 niñitos. ¿Serían cuántos niños? 50, con una concentración de 9. ¿Cuántas actividades son? 450. Profe, pero no sería 46, sería 48, porque no le sumó los 2 niños de desnutrición secundaria. Ah, perfecto. Gracias por la corrección. 48 más 4 serían 52. Por las 9 consultas son 468. ¿Sí? Ahí estamos bien, chiquillos. Ya, la consulta nutricional por exceso, que también la vamos a considerar de 0
esta la vamos a considerar de 0 hasta los 9 años. Esta no lo vamos a hacer hasta los 6, vamos a considerarla hasta los 9. ¿Cuánto es? Para eso me voy al diagnóstico nutricional integrado. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Los sobrepesos, los obesos, los sobrepesos y obesos son 628. 628, que los voy a registrar. Estoy registrando acá. 628 más los de abajo, sobrepeso y obesidad, que son 213. Profe, Diga, ¿por qué no se consideran los obesos severos? ¿no los consideré? Oye, bien, no, sí se deben considerar. Disculpen, habiendo obesos severos, tenía que considerarlo. ¿Y estos suman cuánto? 234. ¿Y arriba? ¿No habían? Ah, no habían. Más 234. ¿Cuántos niños con malnutrición por exceso tenemos? 628 más 234 son 862 niños. Si con una concentración de 3, 287,3. ¿cómo? 287 o no. ¿No son 2.586? Ah, no. Es que Claro. lo dividí. Claro, son 2.586 actividades anuales que tendríamos que desarrollar. Vimos que la consulta nutricional, que son otras consultas según lo observado el año anterior, y yo les dije, y habían sido 654. Y estas tienen una concentración de 3, serían 1962. 1962. 960. 862. 62. 962. A 962. 9, ¿así? No, profe, 1962. 1962. Ahí estamos. Sí. Y la consulta de lactancia materna, la consulta del año anterior fueron 38. $114, profe. 114. Ya. Aquí estamos. Esta es la cantidad de actividades anuales que voy a desarrollar. Para eso ahora lo vamos a colocar en formato de programación. Traspasamos la actividad de horas anuales. Lo dividimos por el rendimiento. Son 151 horas anuales. Y acá le hice el cálculo por horas diarias. ¿Cuánto yo ocupo de hora diaria? Hasta aquí estábamos delante, le estaba explicando. Está vinculado el Excel, por eso calculó solo. Pero no creo que ninguno se me haya perdido en esta parte, ¿no? Chicos. Chiquillos, ¿estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bajamos los números, las actividades anuales, las dividimos por el rendimiento, nos dio las horas anuales, y estas horas anuales, con esto calculé las horas diarias. ¿Cómo se calculó esto? Dividiendo por 250, que eran los días hábiles a trabajar. Ah, 250, está malo. Porque eran 230 a trabajar, de acuerdo al resto que yo hice.
Ya, pero las horas diarias se calculan, vamos a corregirlo inmediatamente, la fórmula de cálculo, 230. Ustedes lo corrigen ahí en su Excel. ¿Cuántas horas diarias esta nutricionista va a ocupar para programa infantil? Chicos. 0,65. 11 horas, 5. Ahí vamos a ver. Entonces serían 0,66 más 0,59 más 1,02 más 5,62 más 4,27 más 0,25. 12,41 me da, mis chiquillos. A ver, sumamos más. Es que el Excel suma automáticamente igual. Ah, sí, pues sí fue. 12, ya. Está bien, 12,4. Aquí está. ¿Sí? ¿Te dio lo mismo? Sí, profe, a mí me da lo mismo. Por calculadora da 12,41. Ya, ok. 12,40, 12,41. ¿Cuántas jornadas, perdón, son 12,41 horas al día que necesitamos de nutricionista para atender a este programa infantil? ¿Cuántas jornadas son? ¿Cuántos nutricionistas tienen que estar contratados para poder satisfacer esta demanda? 2. ¿2 jornadas completas? No, profe. Ya. No, ¿y cuánto es entonces? ¿Una jornada y media? Eso, muy bien. Más o menos una jornada y media, porque son 12,40 menos las 8,18, que es una de jornada. Claro, son justo, da casi justo una jornada y media de nutricionista para poder atender a toda esta población infantil del sector. ¿Anduvieron bien con los cálculos? Bien, perfecto. Esa es la lógica que necesito que sigan. Entonces, si yo les pregunto, le hago esto mismo. Y les pregunto cuántas jornadas necesitan, cómo distribuir o dónde disminuir usted dentro de la programación. Probablemente no vamos a disminuir en la cantidad de los niños, de la actividad de los niños desnutridos o riesgo de nutrición, sino tendríamos que abordar, por ejemplo, las consultas nutricionales, o pudiese ser de la malnutrición por exceso, tal vez hacer una concentración de un poco de 2 y no de 3. Y de esa forma yo me voy ajustando las 8 horas. Por ejemplo, si yo pregunto o le digo, solamente tenemos 8,18 horas, ajuste programación. ¿Qué ajustarían ustedes? Tenemos que rebajar el consumo de horas. ¿Qué ajustarían acá? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, le estoy diciendo, ajusten las actividades a 8,18 horas al día. ¿Qué actividades ustedes tendrían que disminuir para ajustar? Las horas de malnutrición. Malnutrición por exceso y consulta nutricional. Eso, malnutrición por exceso. ¿Y cómo podríamos hacer disminuir las horas? ¿Vamos a bajar el número de niños? No, pero ¿qué podemos modificar? Es la concentración. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos ahora y vamos a hacer el cálculo y ahí van a ustedes solitos para el programa del adulto. Vamos a hacer un ejercicio. Partamos, chiquillos. ¿Cuántos hipertensos? ¿Cuántos diabéticos? ¿Cuántos dislipidémicos?
saben que tienen que ir acá, ¿no es cierto? Hipertenso, diabético, dislipidémico. Riesgo bajo, moderado o alto. Y ahí tienen que empezar a reemplazar los números. ¿Cuántos hipertensos son? 3.523. 23. ¿Cuántas actividades anuales vamos a desarrollar entonces? Ah, ya está vinculado, 7.046. ¿Cuántos diabéticos son? 1949. 1949. Y tenemos la actividad. A ver, veamos, quiero verificar. 1523, 1949. Dislipidémicos, 1699. Riesgo bajo, moderado, alto. ¿Cuántos son de riesgo bajo? 2132. Ah, no, era el alto. Claro, 1333. Sí. Ya, muy bien, 1333. El moderado, ¿cuánto tenemos? 455. Ya. Y el alto, ahí estaba lo que decía la compañera. 2132. 2132. Ya, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Anotar el número de actividades anuales programadas en la tabla de abajo. Perfecto. Entonces, reemplazamos acá. Copiamos, reemplazamos. Ya sabemos, tenemos ya. Serían 7.046. 5.847 y 3.398. ¿Cuántas horas diarias de nutricionista necesito para poder atender toda esa población de pacientes crónicos? 32,5. ¿Cuántas jornadas son? ¿Y de cuántas horas? 4 jornadas de 8 horas. Perfecto. 4 jornadas de 8 horas que son equivalentes a 44 horas semanales. Muy bien. Y para atender esto mismo, acá nosotros podemos, no es que se sumen los de riesgo bajo, moderado y alto, no es así. Estos pacientes es otro tipo de clasificación. Entonces, yo podía, como antiguamente se hacía, trabajar con por patología hipertenso, diabético, dislipidémico, o podría trabajar por riesgo, que los riesgos tenemos clasificación. Si es riesgo bajo, se ve una vez al año, si es moderado 2 veces y si es alto 3 veces. Entonces, riesgo bajo, ¿cuántas actividades son? 1.333. Riesgo moderado son 910. Y riesgo alto son 6.396. ¿Cuántas jornadas diarias necesito yo para poder trabajar con este tipo de paciente? 18. 18. 18 jornadas, 15, 18. 17 acá. Son 18 jornadas. O sea, necesito 18 horas, no 18 jornadas, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, 18 horas. ¿Y con cuántas jornadas lo compenso?
¿O lo cubro? Con 2 jornadas. Con 2 y un poquito más. Claro, 2 y 11 horas. Puede ser 2 jornadas de 44 o 2 jornadas de 8 horas, como quieren decirme, más una de 11. ¿Sí? Por ahí tendría que ser aproximadamente. Ay, ¿por qué no sale esto? Bien. Acá están las actividades administrativas que desarrolla un nutricionista. Y esto lo podría dejar como tarea, y el que quiera adjudicarse un 03 para la prueba, me lo envía desarrollado antes del miércoles, o el miércoles puede ser, y todos los que me lo envíen desarrollado tendrían, siempre y cuando esté bueno, sí, tendrían un par de puntitos, 03. ¿Qué les parece? Súper Profe, bien. solo hay que hacer ese cuadrito. Solo este cuadrito que les va a demorar unos 10 minutitos o menos. Y respondiendo lo mismo, ¿cuántas horas necesito para poder desarrollar estas actividades que son las actividades administrativas? ¿Para cuándo lo dejamos? ¿Para el miércoles? ¿Antes de la clase? Sí, Profe, profe. ¿y se lo enviamos por Teams? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, envíenmelo por Teams. A mí me acomoda. Antes, ustedes tienen clase, antes de las 18:30 tienen ustedes clase, ¿no es cierto? Sí, Antes de la profe. Tenemos administración. Ya, ok. Si lo pueden hacer ahora en 5 minutos o 10 y ganan un par de décimas para la prueba, y no les, a los que no les fue tan bien, pueden hacer un buen negocio aquí. Profe, la prueba es el 3 de noviembre, ¿cierto? Uy, de veras que eso no lo he mirado. Y tenía que contestarles hoy día. No, pero es que no tenemos materia, sino independiente de la fecha que sea, no tengo materia yo.